Bienvenidos a la conferencia. El 123 para fomentar la ciberseguridad en mi organización, por Cristian Orduño. Presento al ponente. Cristian Orduño es licenciado en Sistemas Computacionales con maestría en Sistemas de Información. Tiene más de 21 años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos para empresas y gobierno. Es gerente de innovación de TI en Paquetec Press y COO de Nullsec. Cofundador de Spiral Media Labs, Core Team Tech, Hackademy y Tomeiro Valley. Es consejero en Coparmex Los Mochis, Sinaloa y miembro activo de la Mesa Estratégica en Ciberseguridad con Coparmex Nacional. Bienvenidos. Hola a todas y todos que se conectan a este gran evento. De mi lado estoy muy contento en compartirles un tema muy importante para todos: cómo iniciar, cómo dar esos primeros pasos para fomentar esa cultura de ciberseguridad hacia adentro de nuestras organizaciones. Iniciemos. Antes de abordar este 1, 2, 3 para fomentar la ciberseguridad en nuestras organizaciones, veo clave y muy importante tocar dos temas medulares en el abordaje de este 1, 2, 3. El primero, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Y van a encontrar varios conceptos en Internet, de varios autores, de varios entusiastas de ciberseguridad y de la misma industria. Habemos varios colegas y personas que trabajamos en ciberseguridad que coincidimos mucho con esta definición que les voy a compartir. Nosotros vemos la ciberseguridad como un conjunto de procedimientos, de herramientas que se implementan para proteger la información que generamos y procesamos en nuestras organizaciones con el uso de computadoras, servidores, equipos móviles, incluso a través de redes y hoy en día hasta dispositivos IoT o cualquier dispositivo conectado a Internet. Pero esta ciberseguridad se compone de tres grandes componentes, valga la redundancia. El primer componente son las personas. Somos el componente humano, ese componente que usa la tecnología y ese componente que también ofrece servicios tecnológicos. Hoy en día y a través de los años, este componente humano, estas personas, hemos sido el vector principal de ataque del lado del cibercrimen. Por eso es muy importante abordar ese primer bloque, todo lo que involucra al humano y a las personas, desde la perspectiva usuario, pero también desde la perspectiva de profesionales y entusiastas de la ciberseguridad. Otro bloque muy importante son nuestros procesos. Esos procesos claves, esos procesos de negocio que tenemos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, es muy importante tenerlos muy bien mapeados, tenerlos muy bien identificados y también sobre esa identificación y sobre ese mapeo establecer las políticas, la normativa y las guías hacia una ciberseguridad y hacia un cuidado en la información que fluye por todos esos procesos claves. Entonces ya llevamos personas o humanos, llevamos procesos y cerramos con el otro bloque no menos importante, pero que sí quisiera aclarar, muchos profesionales incluso de la ciberseguridad sí tocan mucho el tema hacia que esta ciberseguridad solo es tecnológica y no lo es así. Es un componente fuerte, pero es de la misma fuerza y el mismo impacto que lo es el humano y las personas y los procesos. Y en este tercer componente, que es la tecnología, aquí son todos esos avances, todos esos recursos, toda esa infraestructura tecnológica que podemos detonar y que se está desarrollando e investigando y mejorando en esta industria de la ciberseguridad. Entonces, quedemos con este concepto. Ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que implementamos para y por personas sobre procesos claves de nuestras organizaciones y usando la mejor tecnología en pro de ciberseguridad. Y ahora, ¿qué es ese otro lado? ¿Qué es esa contraparte? ¿Qué es el cibercrimen hoy en día? El cibercrimen son los malos de la película, pero lamentablemente no es ficción, no es una película,
son los malos en la vida real. Usan todos sus recursos para entrar a nuestros sistemas, a nuestros equipos, vulnerarnos, espiarnos, robarnos, vender nuestros datos, alterar nuestros datos, recientemente con ataques más sofisticados como el ransomware, secuestrarnos nuestros datos y exigirnos un rescate. Y debemos entender que el cibercrimen no es como nos lo pintan en las películas o en la ficción. No es esa persona en una esquina, no es una persona en un cuarto oscuro con una capucha, no. Son organizaciones muy bien organizados, valga la redundancia, tienen recursos y estos recursos muchas veces son mejores y más vastos que incluso del lado de la ciberseguridad. Y estos recursos pueden ser financieros, pueden ser materiales, pueden ser de infraestructura y de personas altamente capacitadas, no son improvisadas. El cibercrimen también, su esquema, su modelo de negocio hace que no descansen. Esa organización les permite estar siempre presentes y lamentablemente no los vemos. No sabemos dónde están, pero ahí están, utilizando las mejores técnicas. Hay muchos vectores de ataque. Seguramente en otra de las pláticas y las conversaciones que tengamos con otras personas en este Cyber Secure Nation, nos van a compartir este tema. El cibercrimen se aprovecha, se especializa en tantos vectores de ataque y en tantas técnicas que tienen para hacer un ciberataque y vulnerarnos, encontrar ese mejor momento para vulnerarnos. Entonces, ya vimos qué es ciberseguridad, ya entramos a ese contexto, ya vimos qué es cibercrimen y que es algo real que ahí está, que nos está atacando cada segundo y cada minuto en este mundo hiperconectado. Hoy en día vivimos, trabajamos, nos educamos, nos relacionamos a través de un mundo que ya está conectado y que no va a cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. Paso 1, y entramos aquí a ese 1, 2, 3, que es el tema central de la conversación que quiero compartirles hoy. El paso 1, trabaja en un diagnóstico inicial y ubica tus riesgos. Es importante responder a la pregunta, ¿dónde estamos ante los ciberataques y cuáles son nuestros riesgos? Y este abordaje, esta búsqueda del diagnóstico inicial y de ubicar nuestros riesgos, se puede realizar de maneras distintas. Yo aquí les recomiendo algunas. Hay muchos expertos ahí esperando que ustedes los busquen para apoyarlos en este tema. De mi lado, yo quisiera compartirles estas opciones. Primero, veo muy favorable, veo de una manera no abrupta, no compleja y no difícil abordar el primer diagnóstico inicial usando un framework de ciberresiliencia. Y la ciberresiliencia es aceptar que somos vulnerables, que vamos a recibir un ciberataque. Entonces necesitamos trabajar en la prevención, en la remediación, en el monitoreo y en la evolución, en la mejora continua en temas de ciberseguridad y ciberresiliencia. Entonces, hay muchos frameworks ahí de ciberresiliencia con organizaciones internacionales, con iniciativas, con empresas que pueden tomar para ubicarse, para tener ese diagnóstico inicial. Otra puede ser, si ustedes están en una industria, en un sector donde ya existe un nivel de compliance, donde ya existe normativa, leyes, reglamentación que los exigen sobre el tema de ciberseguridad, que les exigen tener el tema de ciberseguridad como un tema principal en su empresa. Yo les pediría que no solo lo aborden con ubicarse hacia un tema de ciberresiliencia, sino que lo aborden pensando en un tema ambicioso de un plan director de ciberseguridad. Y el tener un plan director de ciberseguridad, primero les va a solicitar ese diagnóstico inicial, es encontrar dónde están el día de hoy. También, y ligado al plan director de ciberseguridad, el paso 1 es ubiquen en qué sector, en qué industria se encuentran ustedes y qué normativa vigente existe hoy. Hay una ley, hay una reglamentación, hay una normativa, hay una certificación que debo cumplir sí o sí
o que me pone en una mejor posición o en una ventaja competitiva hacia mis competidores. Ubiquen eso y eso les va a permitir también encontrar esa forma inicial de abordar ese estatus ante la ciberseguridad como organización. Y por último, y no menos importante en este paso uno, nos hemos encontrado muchos casos donde lamentablemente como organizaciones y hacia adentro de nuestras organizaciones no sabemos cuáles son nuestros riesgos, no los tenemos identificados ni mucho menos clasificados. Estos frameworks, estos análisis, este diagnóstico inicial les va a ayudar bastante a identificar esos riesgos y a clasificarlos. Identificando eso, puedo establecer mecanismos para minimizar esos riesgos o bien controlarlos y administrarlos con soluciones en ciberseguridad. Entonces, ese es el paso uno. Trabaja en un diagnóstico inicial y ubica tus riesgos. El siguiente paso, recuerden que los pasos, el 1, 2, 3, son para fomentar el tema de ciberseguridad y tener una cultura de ciberseguridad hacia dentro de sus organizaciones. Entonces, yo les recomiendo mucho, como paso 2, conformen un comité interno. Respóndanse a las preguntas: ¿quiénes apoyan una cultura pro ciberseguridad dentro de mi organización? Realiza dinámicas dentro de tu organización, involucra al máximo posible de colaboradores donde aborden temas de ciberseguridad y ciberriesgos. Puede ser pláticas como estas, webinars de expertos en ciberseguridad, compartan casos documentados de ataques y el impacto que han tenido estos ataques en las organizaciones. Vayan sobre el tema lúdico. Hay juegos, hay actividades lúdicas donde podemos, en trabajo en equipo, en trabajo divertido, simular ciberataques, ver qué pasó, ponernos en el lugar del ciberatacante o ponernos en el lugar de la víctima. Créanme que con esas actividades lúdicas es un buen inicio para personas que no tienen nada que ver con los temas de ciberseguridad, pero que lamentablemente son esa persona más vulnerable y más atacada por el cibercrimen. Y en un avance pueden tomar el tema con más seriedad y empezar cursos introductorios sobre ciberseguridad, pero para todos los perfiles, para todos los colaboradores, no solo para ese personal técnico que está en TI o esa estructura que ya tienen en ciberseguridad con su CISO, con su Head Security, etc. No, necesitamos capacitar y necesitamos educar a todos los colaboradores de nuestra organización. Paso 2, dentro del comité interno, después de estas dinámicas, les va a resultar sencillo ubicar qué colaboradores, dónde están esos colaboradores y quiénes son que apoyan este tema, que se interesan en este tema, que realmente ven ustedes que son esos stakeholders dentro de la organización que los van a ayudar a fomentar esa cultura de ciberseguridad. Ya teniendo detectadas a esas personas, conformen el comité y vayan y presenten el comité formalmente a dirección y a consejo. Lo ideal sería que el consejo, que los socios, que los directivos, que los dueños de la organización hayan entrado desde las dinámicas iniciales. Pero si no fue así, en este paso 3, involúcrenlos. Preséntenles el proyecto de comité como algo serio, como algo que va a generarle valor a la organización también a través de esta cultura pro ciberseguridad. ¿Y cómo? Minimizando los riesgos de un ataque, de una afectación en operación y también de una afectación económica. Y por último, y no menos importante, ya con este comité conformado y con este comité bien soportado por la directiva y con esa formalidad, haber dado a toda la organización la noticia que se tiene un comité pro ciberseguridad, este comité debe tener esa responsabilidad de determinar las acciones y las métricas a llevar a cabo hacia dentro de la organización. Por último, el paso 3, comuniquen y eduquen a todos sobre temas de ciberseguridad. Respondan a la pregunta: ¿cómo fomento? ¿Cómo mido mis esfuerzos pro cultura en ciberseguridad? Y primero recordemos ese comité que ya conformamos, que ya conoce toda la organización, que está siendo soportado y apoyado por la alta dirección y por el consejo de accionistas. El comité es el principal impulsor de esta cultura. Y a través de ese comité construyan una agenda
con actividades y acciones a realizar en toda la organización y con todos los colaboradores. Revisen métricas de impacto de estas actividades y de estas acciones con todos los colaboradores que participan en ellas. Innoven sobre el proceso. Es un proceso iterativo, es un proceso donde van a recibir feedback de los mismos colaboradores, donde van a recibir ideas de los mismos integrantes del comité, pero también de otros que quieran agregarse al comité. No lo dejen como algo cerrado y como algo escrito en piedra. Innoven sobre el proceso. Recuerden que el tema principal al final de esto es que se fomente y realmente exista esa cultura pro ciberseguridad. Y propicien un ambiente, tengan los recursos, propicien una colaboración y una comunicación que son muy necesarias para fomentar esta cultura pro ciberseguridad. Entonces, repasemos, trabajen en un diagnóstico inicial y ubiquen sus riesgos, conformen un comité interno y ya con ese comité interno conformado, comuniquen y eduquen a todos en su organización sobre temas de ciberseguridad. Fomentemos una cultura pro ciberseguridad con todos y para todos. Empieza ya. Muchas gracias.